Hola, bienvenidos. Yo soy como siempre Fernando Alonso y este es el capítulo 55 de Píldoras del Conocimiento. Durante estos últimos meses de pandemia y confinamiento me ha dado para leer mucho, para aprender mucho y también para aprovechar un poco el tiempo, aunque quizás menos de lo que pensaba que iba a aprovechar. Durante este tiempo he aprovechado, valga la redundancia, a cambiar por completo la web de Píldoras del Conocimiento. Poco a poco había ido retocándola, pero no estaba del todo satisfecho con cómo quedaba. Así que bueno, con un poquito la intención de dejarla mejor, entretenerme y aprender una nueva habilidad, aprender más de WordPress, de Elementor, de Divi, etc. La he cambiado casi radicalmente, empezando desde cero. Y como decía Phil Knight, nunca te pares, mientras te mueves, todo cambia. Ahora sí estoy un poquito más contento de cómo ha quedado. También en este tiempo he leído algunos libros para intentar seguir aprendiendo nuevas facetas. En este sentido, las últimas lecturas que he tenido han sido Tribu de Mentores de Tim Ferriss, Un Nuevo Mundo Ahora de Eckhart Tolle, Una breve historia de casi todo de Bill Bryson, El Principito de Super, Growth Hacking de Luis Díaz del Dedo de Product Hackers, Conversaciones Cruciales de Kerry Patterson, Juegos en que participamos de Henry Verne, The Intelligent Read Investor de Crewson y Brad. Me ha gustado mucho el Intelligent Read Investor, probablemente haré algún episodio sobre él. Alchemy, The Dark Art and Curious Science of Creating Magic in Brands, Business and Life de Rory Sutherland. Es un libro que a mí se me parece un poquito a los libros de Taleb, sobre todo la forma de expresarse y los conceptos, se parece bastante al Full It Randomness. Y luego también el libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes, que es también el coautor del archifamoso La Buena Suerte. Es precisamente este último libro el que le da título al episodio, reinterpretando el libro negro del emprendedor. Si bien todos los anteriores de alguna u otra forma también han contribuido a dar forma a este episodio y se ven reflejados en él. Yo voy a dar una visión muy personal. La intención no es hacer un resumen tal cual del libro, sino intentar llegar un paso más allá para crear un contenido original, es decir, sumar un poquito mi pequeño grano de arena. Quédate hasta el final porque este episodio va a estar enfocado a las pautas que deberías evitar para caer en un fracaso, pero no en un gran proyecto, no en una gran multinacional, sino en pequeños proyectos con los que tú, con el oyente en medio, se pueda haber identificado si deciden embaucarse en un nuevo proyecto o en una pequeña empresa o un pequeño emprendimiento. En mi corta experiencia y carrera con este podcast, con mi investigación y en general con casi todo lo que hago, trato de hacer también algo similar a lo que haría un buen emprendedor, que es intentar hacer algo que genere primero valor para mí mismo, es decir, que cubría una necesidad que yo mismo encontraba, pero también genere valor para el oyente, intentando tener una aproximación de alguna forma genuina y con cierta originalidad sobre una idea posiblemente ya existente. Y además actualizar cada vez esa predicción con la información que ya tengo. Esto es lo que se conoce, el modelo mental se llama Rolling Forecast, predicción actualizable, por así decir. Como bien sabes, este podcast bebe sus fuentes mucho de la literatura escrita. En ella he encontrado mucha inspiración, conocimientos profundos y reflexión. Algunas melodías que van a acompañar a este episodio fueron creadas y compuestas por Carlos Ruiz Zafón, aunque parezca mentira, por el famoso escritor español Carlos Ruiz Zafón. Y desde aquí, mi homenaje póstumo al creador de libros que han dejado legado como El Juego del Ángel, La Sombra del Viento o Marina. Y sobre todo, un valedor de la palabra escrita. ¿Qué tiene este episodio que no hayan tenido otros que hemos hecho previamente? Bueno, pues vamos a intentar abordar los principales inconvenientes que nos podemos encontrar a la hora de iniciar un nuevo proyecto personal, vital o profesional, ya sea for profit, como decía Alberto Álvarez en Vagabunding, o sea, por dinero, por rentabilidad, o for free, ¿no? Hacerlo por amor al arte. Entrando ya en materia, decía Trías de Bes, el autor del libro, que el 90% de los emprendedores fracasan antes de 4 años. Algunas fuentes arrojan cifras incluso peores, ¿no? Como que el 95% de los fracasos se dan antes de 5 años. Pero también es cierto, ligándolo con el libro de Alchemy que he leído, decía Rory Sutherland o Nassim Taleb en su Fall by Randomness,
cómo las matemáticas y datos agregados muchas veces nos ciegan o nos confunden, ¿no? Y las matemáticas en la vida real hay veces que su aplicación no es tan directa. Por ejemplo, Bill Gates, entrando en un partido de baloncesto, puede incrementar en $1 millón el capital promedio de cada asistente. Hay que tener en cuenta que no es lo mismo la mediana que la moda. De igual forma, no es lo mismo iniciar un proyecto con necesidad a corto plazo de que sea ya rentable que tener un poco más de tiempo. Tampoco es lo mismo iniciar el proyecto apoyándote en una incubadora que no hacerlo, donde la tasa de supervivencia típicamente en una buena incubadora es mayor que por tu cuenta propia, y tampoco es lo mismo hacerlo en un contexto que en otro. En este episodio, siguiendo con el enfoque de Trias de Best, que trata de identificar los FCF, y los FCF no son los Free Cash Flow, son los factores clave de fracaso. Nos vamos a basar en los propios puntos que indica el autor. También nos vamos a fijar en datos oficiales de diferentes países y también por conocimiento adquirido de escuchar otros podcasts tan interesantes sobre estos aspectos, sobre todo, como el de ITNIT, el de CAFAN Podcast, En Digital, Lejano Oeste, Iceberg de Valor, Value Investing FM, etc. Y con la intención sobre todo de contrastar un poco más todos estos puntos, todos estos FCF, factores clave de fracaso, y aún a riesgo de caer en el sesgo de disponibilidad, he preguntado a algunos de mis amigos conocidos que han experimentado fracasos de todo tipo. Quizás estos puntos, y nuevamente a riesgo de ser demasiado generalista, pueden serte o sernos útiles a la hora de iniciar tu propio proyecto, bien sea una startup, una spin-off o cualquier otro que involucre creación de valor y interacciones entre humanos, ¿no? Factores humanos. Tampoco pueden ser dogmas estos puntos y te sugiero que los sometas, o igual que se hace en ciencia, al principio de falsabilidad y busques casos que destruyan estos FCF, factores claves de fracaso. En cualquier caso, como se trata de poner las probabilidades a nuestro favor, sí que creo que pueden aportar cierta ventaja competitiva desde el punto de vista estadístico. Soñaba con dar un bocado al mundo, quitarme el escudo y alumbrar la vida de alguien, mojarme los labios. Lo primero a analizar es el perfil de la persona que inicia el proyecto, la persona que emprende. Trias comenta que la idea es el objeto del negocio, pero nunca un motivo válido. Simon Sinek comenta o habla de empezar con un porqué. Hay que tener en cuenta que el camino va a ser seguramente muy largo y sin un porqué difícilmente se puede superar cualquier cómo. Hay que tener en cuenta que la idea casi siempre no es el factor clave para que algo tenga éxito. Han existido ideas muy antiguas que, bien o mal ejecutadas, conjuntamente con, por supuesto, otros factores como acertar con el momento adecuado, con el timing, han obtenido resultados drásticamente distintos. Trias argumenta algo que me ha parecido bastante curioso, que hay algunos motivos lamentables para comenzar algo. Él lo dice así, motivos lamentables, como estar en paro, odiar a tu jefe o compañeros, no depender de ningún jefe, o sea, es decir, no soporta gente de órdenes, compatibilizarlo con la vida personal y profesional, libertad de horario, ganar más dinero, demostrar algo a alguien o a ti mismo, hacerte rico, dedicarte a algo que realmente te gusta. Es decir, todos aquellos motivos en los que solemos motivarnos, ¿no? Para empezar, que son justamente estos. Para Trias son motivos lamentables porque parten de una situación, entre comillas, que tú la percibes como lamentable y que en el fondo casi siempre son huidas hacia adelante. Estos motivos argumenta que son o suelen ser motivos clave o factores clave para el fracaso. ¿Por qué? Porque son las circunstancias las que te obligan, no un fuego interno o una vocación o un propósito para iniciarlo. La realidad es que el motivo puede ser irrelevante mientras haya motivación. El motivo es ese detonante, ese disparador, ese driver. La motivación hace referencia a las ganas, a la ilusión de crear algo, lo que le llaman Taleb, ¿no? Soul in the game. Hay que tener en cuenta que sin esa motivación parece lógico que en cuanto empiecen los problemas, todo se acabe por falta de empuje. Hay una frase que me ha gustado mucho que dice el libro, dice, un emprendedor se reconoce a sí mismo porque tiene un vacío interior. Esto no quiere decir que no seas feliz, pero tiene un vacío interior realmente profundo que necesita llenar. Hay que tener en cuenta que para bien o para mal, los resultados que se obtienen casi nunca coinciden con las expectativas. Eso genera problemas. El camino está lleno de imprevistos y errores. Ser una persona que no se rinde ayuda a superar los obstáculos.
Es decir, para el que no tenga ese carácter o esa madera de creador de conceptos o proyectos, pero quizás sí que tenga ese carácter luchador, lo pueda suplir de alguna forma. Ese camino tan largo o lo superas porque tienes una motivación intrínseca enorme o porque tienes un carácter luchador, un carácter resistente o resiliente, como le llaman, o estoico, de actuar con determinación. Es decir, o tienes una cosa o tienes la otra, y típicamente las dos. Si no tuvieras ninguna de estas dos cosas, complicado que te vaya bien, y es uno de los factores clave del fracaso. Hay que tener en cuenta que este espíritu suele ser consecuencia, este espíritu luchador suele ser consecuencia de unas circunstancias y una educación determinada. Si bien es cierto que se puede mejorar con conocimiento y con entrenamiento, ¿no? En este sentido recomiendo el libro de Invicto de Marcos Vázquez sobre estoicismo. Hay muchos otros, pero te puede servir para accionar esa mentalidad. Segundo aspecto que genera factores clave de fracaso, y es el tema de los socios. ¿Qué sucede? Que los emprendedores noveles, por ingenuidad, por miedo, tienden a iniciar su negocio con otros socios en un porcentaje, estos datos, estadística, en un porcentaje mucho más elevado que cuando se trata de su segundo o tercer intentona o emprendimiento. Entonces, ¿por qué será, no? Sucede que la juventud, falta de experiencia, falta de conocimientos, te hace ser más inseguro, y probablemente es lógico y con razón, ¿no? Y tendimos a sentirnos más protegidos en el colectivo, es decir, rodeándonos de socios. Es decir, casi siempre el motivo para asociarse suele ser el miedo. También es cierto que no todo el mundo es capaz de aguantar la presión por sí mismo, ellos solos, ni ser suficientemente constante. Los consejos que da Trías es: si lo haces porque necesitas dinero, primero busca financiación externa sin entregar parte de tu empresa. Hay que tener en cuenta que el equity, el accionariado, si el negocio va bien, si al final cerramos, da igual haberlo hecho con socios que solo, pero si la cosa va bien, al final entregar parte de tu empresa, de esos futuros beneficios, de royalties de esos beneficios, esos futuros flujos de caja, es mucho más caro normalmente que buscar financiación externa de bancos. Añade, si lo haces porque solo no puedes, pues busca trabajadores. Si es porque hay alguna parte que no dominas, pues se puede subcontratar ese servicio. Si es porque necesitas asesoramiento o comentar las cosas, puedes buscar un mentor. Y si es por miedo, algo muy curioso, haz deporte. Te genera un entorno hormonal más adecuado para asumir este tipo de retos. Está claro que contratar empleados, delegar servicio, pagar mentores puede ser muy caro, pero realmente entregar parte de tu negocio, un negocio que esperemos que vaya bien, es mucho más costoso. Literalmente dice Trías, si usted es una persona que tiene el don, la capacidad, el empuje, la tenacidad y la audacia de crear y mantener un negocio, no se le ocurra compartirlo con nadie. No por egoísmo, sino porque en el futuro estará pagando muy caro un momento de flaqueza acontecido varios años atrás, cuando aún tenía que descubrir y probablemente creerse lo que usted era capaz de hacer. Añado además de mi cosecha que no tener socio no tiene por qué significar soledad, aunque en algún punto sí. Puedes tener empleados que sean mucho más listos que tú, mucho más cualificados, puedes tener mentores, etc. Luego, respecto al tema de la toma de decisiones, hay muchas aproximaciones, cada una tiene sus pros y tiene sus contras. Y tener varios socios al mismo nivel de la toma de decisión te puede influir bastante. Por ejemplo, típica aproximación cuando hay solamente un socio es una pirámide de mando. O sea, el que manda está en la cúspide y el resto van obedeciendo órdenes. Luego está la aproximación de democracia, todo por votación, que es típicamente muy raro encontrarnos. O una aproximación más avanzada, como la que presenta Ray Dalio en Principios, que lleva a cabo en su compañía Bridgewater, que es una democracia ponderada por meritocracia de las ideas. Si no has estudiado nunca este concepto, te aconsejo que profundices en este libro, porque a mí esta idea me cambió bastante la forma de aproximar la toma de decisión. Luego, en el fondo, si lo piensas, es un balance o una lucha entre quizás caer en el sesgo de punto ciego, de solamente lo que tú ves, y la velocidad en la toma de decisiones colegiada. Cuando tienes varios socios o cuando entran a tomar decisión varias personas, se puede perder velocidad, se puede perder flexibilidad. Pero por contra, puedes caer en el sesgo de punto ciego. Solamente haces prevalecer tu opinión, que tú lógicamente no ves toda la realidad como existe de verdad.
Bueno, dicho esto, ¿cuándo podría ser interesante asociarse? Si no se logra levantar financiación y la presencia del socio puede o bien aportar capital por él mismo o puede ser un factor clave o una pieza clave para ayudar a levantar capital. Siempre y cuando este socio que aporta capital no se inmiscuya demasiado en la toma de decisión. Es decir, cuando existe realmente una carencia que uno mismo no puede cubrir ni subcontratando a alguien. Estas carencias pueden ser a falta de capital monetario, puede ser falta de tesón incluso. O sea, si tú solo no te ves capaz de seguir empujando, a lo mejor necesitas gente que participe en el empuje contigo. Falta de conocimientos, falta de visión, falta de experiencia. Puestos a asociarte siempre que busques un socio, a ser posible que sea mejor que tú, preferiblemente. En cualquier caso, y esto sí que creo que es importante, es un punto en el que coincide mucha gente, sería conveniente buscar socios complementarios, tanto en tu personalidad como en conocimiento. Es decir, típico error que empiecen en un mismo proyecto 3 ingenieros informáticos, con exactamente el mismo perfil, los mismos conocimientos, etc. Lo que sí que es importante es que tengan diferente perfil, pero eso sí, factor clave, que compartan unos mismos principios y unos mismos valores. Sabemos que la vida nos va a cambiar, pero por lo menos vamos a iniciar el camino con gente con la que te podrías ir de viaje 15 días, un mes, 3 meses, que compartan los mismos principios y valores que tú compartes. Por ejemplo, la NASA en una misión, típica misión de la NASA, ¿no?, busca perfiles diferentes. ¿Para qué? Para que entre ellos cooperen y salgan adelante con la misión, mientras que los reality shows, por ejemplo, típicamente en España Gran Hermano, buscan lo contrario, buscan perfiles muy similares para que choquen entre ellos. Como todos sabemos que la vida da muchas vueltas y las circunstancias cambian, es bueno antes de asociarse con nadie dejar por escrito cómo podría ser el proceso de separación. Es mucho mejor pactar cómo nos vamos a separar cuando todavía somos amigos, ¿no?, y no hemos iniciado el viaje. Otro error común que se ve muy a menudo es lo que yo he llamado, entre comillas, el comunismo, y es dividir todo a partes iguales, con independencia del valor real que aporta cada una de las personas que se asocian, así como también depende del tiempo que llevan de permanencia, ¿no? En este caso, el factor clave de fracaso sería ir a partes iguales cuando no todo el mundo aporta lo mismo. Hay que tener en cuenta que los activos y el capital que entreguen cada uno de los socios deberían valorarse por su precio justo en el mercado y ser compensado en acciones. El trabajo se debería remunerar pues en función de cuánto te pagaría el mercado por el trabajo que tú aportas como socio, ¿no?, con un sueldo. En este sentido, si queréis indagar un poquito más, hay una cosa que se llama el vesting, que es un poco el pacto de socios, el acuerdo de cómo se pueden ir desbloqueando acciones en función del tiempo de permanencia y los objetivos logrados, de tal manera que a lo mejor partes con 0 acciones, todos parten con 0 acciones, en función de los objetivos que se van logrando y asociados a un determinado hito temporal, se van desbloqueando acciones. Puede ser una buena forma de incentivar un poco a todo el equipo de trabajo. Luego ten en cuenta que cuando te asocias, ¿no?, es como una ley universal e inmutable que tiendes a pensar que es lo de sesgo mejor que la media, que nadie trabaja mejor que yo. Si soy rápido, pues porque soy rápido. Y si voy lento, es porque, oye, voy lento porque no tengo que repetir las cosas, y mi socio, en cambio, que parece que va muy deprisa, es al final más ineficiente porque toca todo luego rehacerlo varias veces. Además, ten en cuenta que, dado casi por ley de vida, los objetivos y ambiciones van a ir cambiando de manera natural. Es una pena que debido a esta asociación no puedas dirigir tu vida personal y profesional hacia el camino que realmente deseas. Bueno, llegamos a una parte que creo que es la más importante y la que más me gusta, y creo que es lo que más factores clave de fracaso tiene, que es la idea de negocio. La idea suele ser no tan importante como podemos tender a pensar. Sí que creo que puede tener cierto valor, pero desde luego probablemente no es lo más importante, dado que normalmente además acabas sufriendo una transformación versus lo que habías pensado inicialmente. Sí que creo que tienen en cuenta otros por lo menos 3 aspectos clave. Diría que el primero de ellos es la capacidad real de ejecución de dicha idea, y dentro de esta ejecución hablo de
adaptación al entorno cambiante, creación de contactos que te permitan llevar a cabo la ejecución de la tarea de forma mejor, etc. Segundo, y esta parte la mayoría de gente no lo tiene en cuenta y para mí, además que lo he visto desde el punto de vista del inversor, creo que es radicalmente importante, y es la creación de ventajas competitivas que supongan barreras de entrada a la competencia. Y tercero, y es súper importante, acertar con el timing, es decir, acertar con el momento. ¿Qué sucede? Que la idea que tienes es buena, de hecho puede ser una idea antigua que tiene 15 o 20 años, pero lo traes a este momento presente y justamente tienes la suerte o la capacidad de acertar con el timing perfecto. Bueno, pues has acertado con la idea y has acertado con el timing, puede que te vaya bien durante un tiempo, pero si no creas esas barreras de entrada, esas ventajas competitivas, lo más probable es que tu estrategia acabe fracasando. Al final, emprender se puede ver como tener una mirada genuina, algunos llaman tener un secreto especial, pero en el fondo es una mirada genuina o una nueva aproximación sobre una idea que posiblemente ya existía previamente. También es cierto que pese a una ejecución impecable, no todas las ideas son potencialmente ganadoras, ni negocios rentables, depende mucho del contexto, depende mucho del timing. En este sentido, de ver una nueva aproximación a una determinada idea en un determinado contexto temporal, emprender tiene que ver con la creatividad, con el arte, con encontrar un estilo propio. Hay que tener en cuenta que normalmente detrás de un proyecto exitoso hay una idea muy sencilla y muchas veces surge de cubrir una necesidad que no estaba suficientemente bien cubierta en ese instante y que normalmente ese mismo emprendedor ha descubierto por él mismo. Y aquí entran en juego dos conceptos clave, yo creo que la mayoría ya lo conocéis, que es el aportar valor, es decir, la capacidad que tienes tú de solucionar ese problema con tu determinado enfoque y luego capturar ese valor. Al final, para que se convierta en un negocio for profit, ¿no? Por beneficio, tienes que ser capaz de capturar ese valor que tú has aportado. Si no tienes una forma buena de capturar valor, pues seguramente fracases. O puedes tener una forma de aportar valor y no te está funcionando porque te falla la forma de capturar valor. Y es simplemente cambias esa forma de capturar valor y empiezas a funcionar. Por ejemplo, puede ser que estés solucionando un problema de varias formas. Una de ellas es entregando un software, una consultoría, etcétera. Y por ejemplo, a lo mejor el software lo das gratis y cobras por consultoría y no te funciona el modelo porque no consigues capturar suficiente valor. Y en cambio, resulta que empiezas a cobrar por el software y además, aparte de comprar la consultoría o simplemente la consultoría ahora la empiezas a dar gratis y con este nuevo modelo empiezas a capturar suficiente valor. Es decir, hay que ver el valor que aportas o la estrategia de aportar valor que tienes y también es igual de importante la estructura o la estrategia de capturar valor, sobre todo si es algo con intención de ser lucrativo, claro. Luego una frase que me gustó mucho, no sé dónde lo leí, que venía a decir algo así como que la idea tiene que estar viva. Los resultados de hoy forman parte de las ideas de ayer y hoy tenemos que crear ideas para que influyan en los resultados de mañana. Continuando con esto de las ideas y tal, un error común o suele ser muy común es, bueno, al final es lo que se llama el modelo mental del círculo de competencia, más aplica esto también, que es un error común, un factor clave de fracaso, es crear proyectos en un sector que no se conoce o al menos sin rodearte de personas que realmente sí que lo conocen. Es cierto también que para aportar algo nuevo a un sector, muchas veces el no estar viciado te puede aportar cierta ventaja y a lo mejor te permite tener un nuevo enfoque, algo fresco que aportar. Pero eso no implica no conocer cómo funciona y qué reglas sí que puedes romper. O sea, entrar desde la ingenuidad y desde el total desconocimiento suele ser más contraproducente que beneficioso. Es decir, la absoluta ingenuidad suele ser otro factor clave de fracaso. He visto que muchas veces lo que suele funcionar no es ser un completo neófilo en ese área, sino juntar dos áreas que nadie más lo había juntado y en esa fusión, en ese cambio de escalera de uno a otro, es como que aportas algo nuevo de valor. De hecho, yo por ejemplo lo veo también en el mundo de la investigación, que tú puedes ser muy bueno en el área de informática y muchos avances que se producen en informática no están traídos al mundo de la robótica. Entonces simplemente con adquirir el conocimiento de ese área y llevarlo a tu campo, ya tienes un nuevo aporte de valor en ese campo. O sea, de hecho, hace poco Marcos Vázquez de Fitness Revolucionario
compartió el modelo mental que le llamaba T, que es como el balance entre exploración versus explotación. En este caso creo que las disrupciones realmente buenas es cuando tienes mucha profundidad en 2 o 3 campos de conocimiento y eres capaz de mezclar, ¿no? De juntarlos. Idealmente sería perfecto tener conocimiento súper profundo de todos los campos, pero por un problema temporal no da tiempo. Entonces, si eres muy bueno en 2, 3, 4 campos y lo puedes mezclar, realmente ahí puedes construir una aportación de valor bastante radical. Vuelvo otra vez al ejemplo de informática, robótica, inversión. Juntas estos 3 campos, tú eres muy bueno en las 3 cosas, si de alguna forma lo puedes combinar, realmente tienes una ventaja competitiva o puedes tener potencialmente algo de valor que aportar. Creo que en este sentido el creador de proyectos, aparte de tener la típica mentalidad de emprendedor, que es una persona creativa, que busca oportunidades, creo, ya lo he comentado, pero es súper importante saber leer el mercado, tener mentalidad de inversor, es decir, qué sector crece más y todavía con baja competencia, cuándo pedir capital para crecer más rápido y cuándo no es necesario, saber entender y diferenciar si tu negocio es bajo o es intensivo en capital, en qué lugar geográfico, saber construir ventajas competitivas. En un típicamente escenario ideal sería pues elegir un sector en crecimiento, con poca competencia, con alta rentabilidad, que requiera poca inversión inicial, en un ciclo económico expansivo, con una regulación estable. Lógicamente, toda esta situación ideal atraería la competencia, por lo que si no construyes fosos defensivos, al final tus márgenes caerían y tu rentabilidad también. Dejando al lado todo lo que tiene que ver con la idea, el timing, ventajas competitivas, etc., llegamos a la parte de la situación familiar del emprendedor. De hecho, esto lo estuve comentando estos días con mi amigo Jorge Muñoz, que estuvo en el episodio 28 de Inteligencia Artificial, que él creó su empresa Serendipia. De hecho, ahora la ha tenido que pausar. Y me comentaba que para empezar algo con más probabilidad de sobrevivir y de sufrir menos, conviene hacerlo cuando tienes una posición económica de bajo riesgo. Bueno, lo que se le llama también el modelo mental de posición altera, ¿no? Tienes poco que perder o tienes el downside acotado, ¿no? La posible pérdida y tienes más capacidad de arriesgar, ¿no? También le llaman el fuck your money. ¿Por qué? Bueno, pues porque si bien tienes un colchón de ahorro ya creado previamente o por lo menos tienes una cierta diversificación de fuentes de ingresos, bien sea por ingresos tuyos o de tu pareja o tu familia. Es decir, si tienes un colchón de dinero o tu familia o pareja te pueden ayudar posiblemente con su trabajo, tienes una posición de riesgo más acotada. Aunque te salga muy mal, estás bien, puedes sobrevivir. Esto te permite tomar más riesgos que posiblemente sean necesarios para crecer. Otro problema que suele ocurrir, sino que se lo digan a los de WeWork, es que cuando empiezan a funcionar las cosas, incrementar ostensiblemente tu ritmo de vida, cayendo en gastos innecesarios, superfluos y constantes. De forma análoga con lo que sucede un poquito con el colchón personal, tus ahorros o los ingresos que puedan tener tus familiares o que te puedan ayudar, también conviene que tu propio emprendimiento, tu propio proyecto tenga un cierto colchón de seguridad, es decir, que tenga una posición de caja que le permita sobrevivir a las malas situaciones. Nunca se sabe cuándo va a venir el próximo coronavirus o el próximo problema y ese colchón te va a permitir sobrevivir con más probabilidades. Esto además, si has leído el libro de Nunca te pares, de Nike, se ve, o incluso el de Perdiendo la virginidad de Richard Branson, como por tener un patrimonio neto, una posición de caja débil, en algunos momentos, aunque el negocio estaba generando muchísimo dinero, estuvieron a punto de quebrar tanto la empresa de Nike como todas las empresas de Virgin. Llegó un momento en el caso de Virgin que tuvo que vender completamente la parte discográfica de Virgin para rescatar de alguna forma la parte de las aerolíneas. Y Nike, recuerdo leyendo este libro, que en un momento tuvo que incluso mentir Phil Knight a sus inversores para poder conseguir financiación para seguir adelante el proyecto, y estuvo de hecho al borde del fracaso. O sea, empresas que realmente generan muchos beneficios por querer crecer demasiado rápido y no tener suficiente caja, no tener suficiente patrimonio neto, al más mínimo revés, la cosa puede hacer que quiebres. Otro factor clave de fracaso suele ser no tener suficiente apoyo en tu entorno. Hay que tener en cuenta que el viaje puede ser largo y puede ser muy duro, y normalmente
hay que ser consciente, depende también cómo te lo montes y además creo que si te montas bien tu emprendimiento, tu negocio, debería ser menos intensivo en tiempo de lo que ha sido tradicionalmente, pero sobre todo los emprendimientos tradicionales han sido muy intensivos en tiempo y al final la manta no llega para todos los lados, entonces si tiras mucho de un lado, pues al final a lo mejor tu vida familiar o de amigos se puede ver resentida. Entonces en ese sentido el apoyo puede ser bastante importante. Y llegando al último punto, que tiene que verlo con la gestión del crecimiento, quizás un error es crear negocios, sobre todo si no es un gran negocio a largo plazo que te lo puedes permitir, sería crear negocios que no dan beneficios rápidamente y de forma sostenible. Típicamente, no sé si veis los proyectos que siempre hablan de que los 4 primeros años se va a perder dinero. Bueno, pues yo creo que los buenos emprendimientos te dan dinero desde el primer momento, ¿no? Te dan ingresos del primer momento y que sean positivos lo antes posible. Luego otro mantra que suele ser un factor de clave de fracaso, lo que se dice, ¿no? Crecer o morir. Hay que tener en cuenta que el crecimiento no siempre es obligado, depende mucho de la estrategia. Es verdad que hay modelos, sobre todo si son negocios digitales, en los que la escala es súper importante. Al final, si no logras esa escala, al final el que sí la logra, al final la escala es un tipo de ventaja competitiva. Si no logras esa escala o ese efecto red, quizás te coman, ¿vale? Entonces depende mucho de tu sector o de lo que estés haciendo, ¿vale? Pero en determinados casos el crecimiento no siempre es obligado. Es posible que el buen emprendedor debería saber encontrar el tamaño que mejor se adapta a sus capacidades y la del modelo de negocio que ha creado. Hay que tener en cuenta que si estás jugando la baza de crear ventajas competitivas de escala o efecto red, típicamente, por ejemplo, creando un marketplace o aplicaciones tipo de economy on demand como Globo, a lo mejor quizás, pues es que necesitas escalar rápidamente y la única forma probablemente de escalar rápidamente es adquiriendo capital, bien sea ampliaciones de capital, vender parte de tu empresa, vender parte de tu equity a inversores o pedir deuda. Ambas opciones tienen riesgos, incluso puede ser que te acaben echando de tu propia empresa si has vendido participación de tu empresa y has dejado de tener el control o has vendido más del 50%. En el caso de que hayas emitido deuda, bien sea emisión de bonos o hayas pedido una línea hipotecaria a un banco, etcétera, también tienes una serie de problemas que si la situación te va mal te puede llevar más rápidamente a la quiebra. Entonces, esas estrategias basadas de alguna forma que necesitan alto crecimiento normalmente requieren financiación. En este caso, un factor clave de fracaso sería pedir financiación o vender parte de tu empresa cuando no es necesario de acuerdo a la estrategia que es necesaria para ese sector. ¿Por qué? Porque aunque parezca muy glamuroso a lo mejor levantar capital, también tiene su parte negativa, ¿vale? A lo mejor tienes una relación o una dependencia emocional con ese inversor que no quieres dejarle mal o que pierda su inversión, a lo mejor cerrarías mucho antes la empresa o te influye en la toma de decisión. Directamente es que te pueden echar de la dirección de tu propio emprendimiento. Luego también hay que tener en cuenta, es un poquito distinguir entre la figura del empresario, que es el que se le da bien gestionar negocios ya creados, y luego también el perfil de ese emprendedor o de ese founder, ¿no? De ese fundador. Hay personas que se le dan bien fundar o iniciar proyectos, pero sin embargo no dirigirlo, no les apetece o lo que sea. Hay que saber un poco cuando uno deja de aportar valor o ha perdido la motivación para echarse a un lado y a lo mejor pues vender el proyecto o traspasarlo o colocar directamente a un gestor especializado. Es decir, al final te acabas convirtiendo en un socio silencioso, también le llaman. Bueno, pues así concluimos el episodio. Espero que os haya gustado. He tratado de que sea corto, conciso y al grano. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo a todos. Esto ha sido Píldoras del Conocimiento. Chao.